Mi esposo empezó a llamarme tentación el mismo día que lo iban a nombrar pastor. Dijo que Dios le había mostrado que yo lo alejaba de su propósito, que ya no éramos un matrimonio, sino una prueba. Ese día me aseguré de que su congregación supiera quién era él antes de ponerse la túnica. El día que mi esposo empezó a llamarme tentación no fue un arranque extraño de cariño disfrazado de religión. Tampoco una ocurrencia suelta que pudiera ignorar o justificar como una metáfora mal usada en medio de sus sermones. No. Fue deliberado. Consciente. Casi como si hubiera ensayado esa palabra una y otra vez frente al espejo, esperando el momento correcto para escupírmela en público, frente a todos. Yo estaba sentada en el tercer banco de la iglesia, con la falda larga que él mismo me había comprado en un intento por moderar mi apariencia, escuchando la oración previa al servicio del domingo. Era una reunión con los líderes más cercanos, una especie de ensayo general porque al domingo siguiente iban a ungirlo oficialmente como pastor principal. Llevaba años trabajando por ese puesto, predicando con disciplina, organizando eventos, ganándose la confianza de cada miembro como si estuviera armando su propio ejército espiritual. Y en medio de esa oración colectiva, con las manos alzadas y los ojos entrecerrados, dijo con una solemnidad que heló el ambiente: Señor, te pido fuerza para vencer la tentación que habita incluso en mi propia casa. No permitas que lo que más amo se convierta en lo que más me aleje de ti. Me tomó unos segundos entender que estaba hablando de mí. Usó mi nombre justo después. No lo gritó, pero tampoco lo susurró. Dijo algo como que a veces el enemigo se viste de lo familiar y luego me miró directamente a los ojos, como si quisiera que me hundiera en la vergüenza delante de todos. Nadie reaccionó. Al contrario, algunos inclinaron aún más la cabeza, como si él estuviera revelando una carga dolorosa digna de compasión. Yo solo respiré hondo, tragué saliva y apreté las manos sobre las rodillas. Por fuera no dije ni una palabra. Por dentro, algo se partió. Esa noche, ya en casa, traté de enfrentarlo, todavía incrédula, intentando no estallar desde el principio porque quería darle la oportunidad de explicarse. Le pregunté qué significaba lo que había dicho, y su respuesta fue tan desconcertante como cruel. Dijo que llevaba tiempo sintiendo que nuestro matrimonio se había convertido en una distracción. Que no podía alcanzar su propósito con Dios si yo seguía siendo una carga emocional, que había orado al respecto y que el Señor le había revelado que yo era la prueba que debía superar para avanzar. Habló de mí como si fuera una piedra en su camino, como si lo único que me ataba a él fuera un contrato espiritual que él tenía permiso divino para romper. No se trataba de una discusión de pareja. No era un conflicto que se pudiera hablar. Era una sentencia disfrazada de iluminación. Se justificó diciendo que no era algo personal, sino un llamado mayor, y lo más irónico fue que me pidió que lo entendiera, que lo apoyara, que orara por él para no caer en tentación. Ni siquiera se daba cuenta de que ya había caído, no con otra mujer, al menos no todavía, pero sí en la soberbia más violenta que puede vestir un hombre, la que se escuda en Dios para destruir sin culpa. Desde ese momento, todo cambió. Él dejó de tocarme. Literalmente. No hubo más abrazos, más caricias, ni siquiera un roce de manos. Decía que estaba en un proceso de purificación espiritual y que cualquier contacto físico podía debilitar su conexión con el propósito. Dormía en el borde de la cama o, algunas noches, se quedaba directamente en el sofá con la Biblia abierta en el pecho, como si necesitara que yo lo viera sacrificarse. Y en la iglesia, su discurso empezó a endurecerse. Empezó a hablar más de la carne que del amor, más del pecado que de la compasión. De pronto, todo lo que se alejaba de su visión era mundano, impuro, indigno. Y claro, ahí entraba yo. A la gente le encantaba. Les fascinaba esa versión firme, severa, que hablaba con autoridad. A mí me aterraba. Pero no dije nada. No aún. Porque aunque por dentro ya sentía el deseo de arrancarle la máscara frente a todos, sabía que hacerlo en el momento equivocado iba a terminar con todos protegiéndolo, justificándolo. Viéndome a mí como la esposa dolida que no supo aguantar el llamado. Así que aguanté. Lo observé. Lo escuché repetir los mismos sermones con frases recicladas sobre santidad y obediencia, mientras yo limpiaba los platos sola, pagaba las cuentas sola. Y lo veía llegar tarde diciendo que estaba ayudando a una hermana en crisis. Empecé a notar patrones. Nombres que se repetían.
Risas que llegaban a su teléfono a medianoche. Mensajes que borraba sin siquiera molestarse en disimular. No fue difícil juntar las piezas. Lo que fue difícil fue no explotar. Entonces entendí que si él quería jugar a ser mártir, yo lo iba a dejar. Pero no sin antes asegurarme de que su púlpito se convirtiera en un espejo. No uno de esos espejos que devuelven una imagen hermosa y sobria, no uno que lo mostrara justo como era, sin filtros, sin fe, sin el disfraz de pastor. Y que lo hiciera justo antes de que se pusiera la túnica. Porque si iba a usarse a sí mismo como ejemplo de pureza, yo iba a mostrarle al mundo de que estaba hecha realmente su santidad. Solo tenía que esperar el momento adecuado. Y ya se estaba acercando. Actualización 1. Una semana después de aquella oración en la que me llamó tentación, llegó el día de su ceremonia de nombramiento. La iglesia se llenó desde temprano, algunos llevaban niños vestidos como para una boda, otros repartían folletos con una imagen suya orando, acompañado del versículo que tanto repetía últimamente. Ese de no he venido a traer paz, sino espada, como si ser cruel fuera una virtud espiritual. La música sonaba más fuerte de lo normal, los voluntarios corrían de un lado a otro asegurándose de que todo estuviera perfecto, y él caminaba entre los bancos como si ya estuviera entronizado, saludando a todos con esa sonrisa calculada que yo había aprendido a reconocer como parte del personaje. Era el show principal y lo sabía. Incluso había ensayado su testimonio para ese día, lo escuché repetirlo en la ducha 3 veces la noche anterior. Quería causar impacto. Quería llorar en el momento exacto. Quería que la gente creyera que era un hombre marcado por Dios y no por sus propias decisiones. Yo me vestí despacio esa mañana. Elegí con cuidado el vestido que más le molestaba. No era corto, ni escotado, ni vulgar, pero tenía un corte que marcaba mi figura y un tono vino tinto que él consideraba demasiado carnal para una esposa de pastor. Lo había escondido en el fondo del armario meses atrás, diciendo que no era apropiado para una mujer que debía inspirar temor reverente. Me puse también los tacones que él odiaba, esos que decían mira mi presencia antes de que yo abriera la boca. No lo hice por provocación barata, lo hice porque sabía exactamente cómo iba a reaccionar cuando me viera entrar, y quería que, por una vez, él sintiera lo que era que alguien decidiera no cumplirle las expectativas. No saludé a nadie al llegar. Caminé directa a la segunda fila, me senté con la espalda recta, la mirada al frente y la expresión más neutral que podía fingir mientras el corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Él me vio. Desde el altar, apenas unos segundos después de subir, entre la música de adoración y los aplausos, sus ojos cayeron en mí y se quedaron clavados. Fue un parpadeo largo, una pausa que ningún otro notó pero que yo reconocí al instante. No fue sorpresa, fue incomodidad. Supo que algo venía, aunque todavía no sabía qué. Porque si bien en esos días no habíamos discutido, y yo no había reclamado absolutamente nada, mi silencio lo había puesto nervioso. Ya no lo confrontaba, no hacía preguntas, no me esforzaba por recuperar nada. Y eso lo sacaba de su guión. Él necesitaba una esposa que reaccionara, que llorara, que implorara ¿por qué me haces esto?, para poder seguir interpretando su papel de víctima espiritual perseguida por un matrimonio opresivo. Pero yo ya no jugaba a eso. Me había convertido en algo que no podía controlar. Y en ese momento, él lo entendió. No estaba ahí solo para observar. En mi bolso llevaba una carpeta de color beige. Dentro, tenía impresas las capturas de más de 20 mensajes entre él y 3 mujeres distintas. Había revisado cada uno durante noches, guardando los que más claramente mostraban la contradicción entre su discurso y su comportamiento. Algunos eran insinuaciones. Otros eran directamente propuestas. Todos eran pruebas. También llevaba una nota escrita a mano, sin odio, sin reclamos, solo una línea. Estas no son opiniones ni malentendidos. Son hechos. Y usted decide si los ignora. Esa carpeta no iba dirigida a él. Era para el pastor principal, el mismo que lo iba a ungir ese día, el hombre que durante años había sido una figura paternal para él, que lo había formado, acompañado, promovido. Sabía que si esa persona leía los mensajes con sus propios ojos, no habría forma de taparlo con un versículo. Esperé el momento exacto. Fue justo después del sermón,
cuando se preparaban para orar por él. Se estaban acomodando, el ambiente era solemne, los músicos mantenían una melodía suave mientras los ancianos rodeaban a mi esposo. Yo me levanté como si fuera al baño, caminé hasta el costado del escenario, y con la carpeta en la mano, me acerqué al pastor principal. Él me reconoció al instante y bajó la cabeza hacia mí con un gesto de afecto. Le dije sin rodeos, pero con calma, que tenía algo urgente que necesitaba ver. No grité, no acusé, no señalé. Solo extendí la carpeta y le pedí, con un tono que me costó controlar, que lo revisara a solas. Le dije, por el bien de su iglesia, lea esto antes de bendecir a alguien que no es quien usted cree. Me miró confundido, pero tomó el sobre sin rechazarlo, y yo me giré sin esperar respuesta. Volví a mi asiento, pero no me quedé. No quería ver lo que venía. No me importaba si lo aplazaban, lo cubrían o si seguían adelante como si nada. Lo único que necesitaba era que la semilla estuviera plantada. Y ese día, lo estuvo. Actualización 2. Pasaron 6 días completos desde que entregué aquella carpeta hasta que alguien finalmente se atrevió a buscarme, pero no fue mi esposo. No fue alguien de su círculo íntimo ni mucho menos alguien con suficiente carácter como para enfrentar lo que estaba a punto de reventar. Durante ese lapso, no hubo llamadas, ni un mensaje siquiera, ni un intento de confrontación o aclaración. Silencio total. Lo cual, en lugar de darme tranquilidad, me generó una sensación incómoda, como si estuvieran cocinando una respuesta colectiva en algún rincón, discutiendo cómo hacer para que todo quedara en familia y el escándalo no alcanzara a mancharlos a todos por igual. Porque sí, por más que se vendieran como una comunidad transparente, amorosa y recta, la realidad era que esa iglesia funcionaba como una familia política. Todos sabían un poco, todos callaban un poco. Y todos cuidaban más la imagen que la verdad. Mientras tanto, yo me había instalado en el pequeño apartamento de mi amiga Jen, una compañera de la universidad que nunca se tragó el cuento de que mi esposo era un hombre santo. Ella me abrió la puerta sin preguntas, con una bolsa de lavandería en una mano y una copa de vino en la otra. Me dijo que podía quedarme el tiempo que necesitara, que ahí no tenía que taparme los hombros para bajar a la cocina ni justificarme por existir. Me quedé en su sofá cama, improvisado con una manta gruesa y una almohada prestada. Y pasé esos primeros días entre la calma artificial de no estar bajo su techo y la presión constante de saber que había activado algo que ya no podía detener. Durante ese tiempo, mi esposo no se comunicó. Ni un solo mensaje. Ni siquiera para preguntar si estaba bien, o si necesitaba algo. Supongo que en su cabeza, la mía era una fuga emocional y ya había empezado a convencerse a sí mismo de que Dios lo estaba liberando de su carga. Incluso imagino que se lo contó a alguien más en esos términos, quizás a una de esas hermanas en la fe con las que se testeaba en clave cada noche. Y aunque por momentos esa indiferencia me lastimaba más de lo que quería admitir, también me ayudó a ver con claridad que el hombre que yo amaba ya no estaba. Lo que quedaba era una figura hueca, un disfraz religioso, alguien que solo se miraba en el reflejo del púlpito. Fue el 4.º día de mi exilio en el apartamento de Jen cuando sonó mi celular con un número que no tenía guardado. Al contestar, reconocí la voz del hermano Elías, un hombre mayor que coordinaba el ministerio de matrimonios y que solía invitarme a orar por los esposos en crisis. Me habló con una mezcla incómoda de cordialidad y tensión, como quien tiene una papa caliente en las manos y no sabe si soltarla o esconderla detrás de la espalda. Me dijo que habían revisado unos documentos que llegaron recientemente y que los pastores querían escuchar mi versión directamente, para tener un panorama completo. Su tono era de esos que no piden, pero tampoco ordenan, era una invitación que sonaba más a advertencia. Acepté sin dudarlo, no porque esperara justicia, sino porque necesitaba ver sus caras. Necesitaba comprobar hasta qué punto estaban dispuestos a seguir justificando lo injustificable. La reunión fue fijada para el viernes en la noche. Me citaron en uno de los salones traseros del templo, un espacio pequeño que antes usaban para los estudios bíblicos juveniles y que ahora estaba lleno de sillas plásticas. Un ventilador viejo que giraba con sonido de engranaje oxidado y una mesita de madera sobre la que reposaba una copia impresa de la carpeta que yo había entregado. No era la misma carpeta, noté de inmediato. Esta tenía hojas nuevas, con separadores, subrayados a marcador amarillo y hasta algunos post-it pegados con notas como confirmar con fechas o relación con hermana Laura.
Era claro que alguien se había tomado el trabajo de leer todo con detenimiento, organizarlo, y prepararse para la conversación que íbamos a tener. Me esperaban 3 personas. El pastor principal, el mismo que había levantado a mi esposo desde los días en que apenas predicaba en grupos pequeños, la hermana Teresa, líder del ministerio de mujeres, y el hermano Elías, que parecía más nervioso que yo. Me ofrecieron agua, que rechacé, y me pidieron que me sentara. El pastor habló primero. Me agradeció por haber confiado en ellos y aseguró que entendían lo difícil que debía ser para mí esa situación, pero que necesitaban escucharme a fondo. Yo no me anduve con rodeos. Les conté todo. Sin adornos, sin dramatismos innecesarios, sin darles el placer de verme quebrada. Les expliqué cómo en los últimos meses mi esposo había cambiado su trato hacia mí, cómo empezó a usar frases religiosas para justificar su rechazo. Cómo pasaba noches enteras fuera ayudando a miembros de la congregación mientras su teléfono recibía mensajes con emoticones de fuego y frases como ojalá pudieras bendecirme esta noche como lo hiciste el martes. Les hablé de la nota de voz que más me dolió, una en la que él decía que ya no me veía como su compañera, sino como un obstáculo disfrazado de bendición. La tenía guardada en el celular y se las reproduje en altavoz. La sala quedó en silencio. Nadie dijo nada. El pastor tragó saliva. La hermana Teresa desvió la mirada. El hermano Elías suspiró largo y cruzó los brazos como si estuviera sosteniéndose a sí mismo para no reventar. Luego les mostré los mensajes, uno a uno, pasándoles el teléfono mientras les señalaba las fechas, los nombres, los contextos. Ninguno discutió la veracidad. Sabían que era real. Sabían que no había forma de justificarlo ni taparlo con una oración. La reunión duró más de 1 hora y media. Cuando terminé, les pregunté directamente si consideraban que un hombre así merecía guiar a una congregación, ser la voz espiritual de decenas de familias. Predicar sobre fidelidad mientras por las noches pedía fotos por Snapchat. El pastor principal respondió con una evasiva. Dijo que debían orar mucho antes de tomar decisiones definitivas y que estaban considerando todos los ángulos. Me dio asco. Literalmente. Me contuve para no reírme en su cara. Pero en lugar de discutir, me puse de pie, recogí mi bolso, y antes de salir, les dije lo único que quería que escucharan de mí: esto no es una advertencia. Es una oportunidad. Y ustedes deciden si la usan o si prefieren arrodillarse frente a una mentira. Esa noche volví al apartamento de Jen con un cansancio que no era físico. Era una mezcla de agotamiento moral, tristeza contenida y furia velada. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que los religiosos tienen una capacidad increíble para ignorar la verdad cuando amenaza su estructura. Me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo, preguntándome qué iban a hacer. Porque lo que estaba claro es que ya no podían decir que no sabían. Ahora, cualquier decisión que tomaran no sería por ignorancia, sino por conveniencia. Y en ese punto, mi batalla recién comenzaba. Actualización 3. Pasaron casi 3 semanas desde aquella reunión en la que les mostré, con más pruebas de las que jamás deberían haber necesitado, que el hombre que estaban por ungir como pastor era un manipulador, un hipócrita y, sobre todo, un falsante que no tenía ningún problema en usar a Dios como excusa para pisotear a la mujer que decía amar. 3 semanas completas de silencio oficial, de servicios dominicales que seguían como si nada. De publicaciones en las redes de la iglesia con versículos cuidadosamente seleccionados para seguir vendiendo la imagen de comunidad pura, dirigida por hombres de visión y fe. Y sí, él seguía allí. No había sido removido ni confrontado públicamente. Simplemente habían optado por el camino más cómodo, posponer su nombramiento bajo la excusa de que estaba en un tiempo de renovación espiritual y profunda búsqueda interna. Básicamente, lo habían puesto en pausa. No por indignación, no por justicia, sino por miedo al escándalo. Al principio me sorprendió que fueran tan predecibles, pero después lo entendí. Para ellos, no era cuestión de verdad o integridad. Era una estrategia de control de daños. Y al parecer, seguían creyendo que podían manejarme. Que porque no hice un escándalo público desde el primer día, porque no subí nada a redes ni lo expuse frente al altar, significaba que todavía tenían espacio para maniobrar. Que yo era una mujer herida, sí, pero aún domesticable. Que con algo de contención y palabras suaves,
podría pasar la tormenta y todo volvería a la normalidad. Lo que no sabían era que su silencio, su indiferencia y su tibieza solo me estaban dando más tiempo. Y yo ya no estaba actuando como una esposa ofendida. Estaba trabajando como alguien que planeaba meticulosamente cada paso para destruir lo único que a él realmente le importaba, su reputación frente a los demás. Fue justo en ese tiempo que me llegó un mensaje inesperado. Era de una mujer que no conocía personalmente, pero cuyo nombre se había visto en algunos de los mensajes de texto que él había intercambiado desde hacía meses. Su número me apareció como desconocido, pero el mensaje era claro y directo: sé lo que estás haciendo. Me llamo Clarissa. Él también me escribió: si quieres hablar, estoy dispuesta. Al principio dudé. No sabía si era una trampa, si tal vez estaban tratando de medir hasta dónde pensaba llegar. Pero después me di cuenta de que nadie en esa iglesia tenía ese nivel de sutileza. Así que respondí. Le dije que estaba dispuesta a escucharla si era sincera. Ella propuso vernos en una cafetería, en un lugar neutral, lejos de todo lo que tuviera olor a incienso y promesas vacías. Nos vimos 2 días después, un martes por la tarde. Clarissa tenía poco más de 30 años, cabello castaño, uñas cuidadas y una mirada que mezclaba culpa con determinación. Me saludó sin rodeos y me dijo de entrada que no quería pleitos, que no venía a defender a nadie, que simplemente quería contarme lo que sabía y, si servía, unir esfuerzos para que las cosas no quedaran impunes. Me contó que había empezado a asistir a la iglesia 6 meses atrás, buscando apoyo emocional tras una separación. Que mi esposo fue de los primeros en acercarse a ella, en invitarla a consejerías privadas, en hablarle del valor que Dios le daba a las mujeres heridas. Que las conversaciones comenzaron siendo espirituales, pero luego pasaron a ser personales, luego íntimas y finalmente ambiguas. Me mostró capturas de pantalla de sus mensajes, él escribiéndole que tenía sueños con ella, que sentía una conexión especial, que oraba por ella cada noche, que si las circunstancias fueran distintas, él sabría exactamente qué tipo de esposa sería ella. Ninguno de los mensajes era abiertamente sexual, pero el subtexto era innegable. Usaba la misma fórmula de siempre, envolvía el deseo con espiritualidad para que pareciera sagrado, inevitable, hasta bendecido. Le agradecí por hablar. Le pregunté si estaría dispuesta a escribir una declaración firmada, y después de pensarlo un momento, me dijo que sí, pero que no quería que su nombre apareciera públicamente. Le respondí que no iba a exponerla, que no estaba interesada en avergonzar a nadie que también hubiera sido manipulada, que mi objetivo era mucho más claro. Evitar que él pudiera seguir usando su discurso como escudo para seguir acercándose a más mujeres vulnerables. Quedamos en que me enviaría el testimonio por correo. Lo hizo esa misma noche. Pero Clarissa no fue la única. Esa misma semana hablé con otras 2 mujeres. Una de ellas se había distanciado de la iglesia sin decir por qué, y cuando la contacté, me dijo que había intentado denunciarlo un año antes pero que nadie le creyó. Otra, que todavía asistía esporádicamente, me confesó que había recibido mensajes extraños pero que nunca supo cómo interpretarlos. Les propuse lo mismo, que se unieran, que escribieran, que pusieran en palabras lo que él había hecho. Les pedí que no pensaran en mí, sino en las que vendrían después. No todas accedieron, pero al menos 4 mujeres me enviaron relatos que coincidían en algo aterrador: él tenía un patrón. Todas eran mujeres con heridas, con historias difíciles, con necesidad de consuelo. Todas habían sido abordadas desde el rol de líder, consejero, siervo. Y todas terminaron recibiendo mensajes que cruzaban el límite sin nunca romperlo del todo, lo suficiente para confundir, para enredar, para nunca poder acusarlo abiertamente, al menos hasta ahora. Con todos esos relatos, armé un segundo paquete. Esta vez más formal, más estructurado. Incluí los mensajes, los testimonios, las fechas, las capturas, los nombres con autorización de uso restringido. Y no lo envié a la iglesia local. Lo mandé directo al presbiterio regional, a la organización madre de la denominación a la que pertenecíamos. Sabía que si el escándalo quedaba solo en la iglesia local, lo manejarían como un problema doméstico. Pero si llegaba más arriba, se convertiría en una amenaza institucional. Y ahí sí no podrían ignorarlo. Lo que hice después fue igual de calculado. Continué yendo a la iglesia cada domingo.
Me sentaba en silencio, en el mismo banco de siempre, con la cabeza alta y la mirada fija en el altar. Mi esposo evitaba mirarme. Literalmente desviaba la vista cuando entraba. La gente me saludaba con la misma hipocresía de siempre, pero yo les devolvía la sonrisa. Porque quería que supieran que yo no me había ido, que no me había escondido, que estaba ahí no para rogar, sino para presenciar. Porque él pensó que podía humillarme desde el púlpito y que yo me desvanecería. Lo que no supo es que desde ese día en que me llamó tentación, yo me convertí en su juicio. En su espejo. Y cada domingo que me veía ahí sentada, sabía que estaba más cerca de caer. Solo que aún no sabía desde dónde ni cuándo. Y eso, para alguien como él, era peor que cualquier grito público. Porque no se podía preparar. Solo podía esperar. Y el día llegaría. Porque yo lo tenía todo. Y ya no me temblaba el pulso. Actualización 4. Había pasado poco más de un mes desde que envié el segundo paquete con los testimonios y pruebas al presbiterio regional, y durante ese tiempo, el silencio fue más elocuente que cualquier comunicado. No hubo anuncios oficiales, no se mencionó el nombre de mi esposo en los boletines semanales, ni se volvió a hablar de la ceremonia de unción que había sido tan anunciada semanas atrás. Simplemente lo borraron del calendario, como si jamás hubiera estado ahí. Pero lo que más llamó mi atención fue que tampoco lo dejaron predicar. No de inmediato, no de forma visible. El primer domingo en el que debía reaparecer, se quedó sentado en una banca del fondo, vestido igual que siempre, con su Biblia en el regazo y los labios apretados. En lugar de él, subió al altar uno de los líderes más antiguos, alguien que no solía predicar a menos que fuera necesario. En ningún momento explicaron el cambio. Solo dijeron que el Espíritu Santo había movido las cosas esa semana, que había urgencia de una palabra diferente. Yo, sentada a unas filas de distancia, entendí perfectamente lo que pasaba. No querían que se notara que estaba siendo investigado. No querían reconocerlo. Pero ya no confiaban en él. Y eso era el principio del derrumbe. Sin embargo, lo que me confirmó que la estructura se estaba desmoronando por dentro no fue lo que ocurrió en el templo, sino lo que comenzó a circular fuera de él. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré un mensaje anónimo que simplemente decía, gracias. Ahora entiendo por qué mi hija se alejó de la iglesia. No había firma, pero al día siguiente recibí otro. Este venía de una exvoluntaria del Ministerio de Alabanza que decía que mi esposo le había pedido varias veces que se quedara después de los ensayos para orar a solas. Que siempre usaba un lenguaje ambiguo, como si ella debiera sentirse halagada por la atención que él le daba, como si Dios mismo le estuviera llamando a servir más cerca de él. Ese patrón ya lo conocía. Pero que alguien más lo dijera, sin yo haberlo buscado, sin haber pedido testimonios ni perseguido verdades ajenas, significaba que ya no estaba en mis manos. La verdad estaba saliendo sola. Era como si una grieta se hubiera abierto en el suelo de esa iglesia, y todo lo que llevaban años ocultando comenzara a brotar sin que nadie pudiera detenerlo. La reacción de él fue predecible. Comenzó a cambiar su discurso sin hacerlo explícito. En lugar de predicar sobre pureza o fidelidad, empezó a hablar sobre la persecución espiritual, sobre los ataques disfrazados de justicia, sobre cómo a veces las pruebas más difíciles vienen de quienes más amamos. Se refería a mí, claro. A mí y a todas las mujeres que habíamos decidido dejar de callar. No nos mencionaba directamente, pero sus palabras eran cuchillas envueltas en terciopelo. Decía que el enemigo se infiltraba en la iglesia con rostro familiar, que lo más peligroso no era el pecado, sino el corazón herido que busca venganza en lugar de redención. En una de esas prédicas incluso dijo que muchas mujeres confunden disciplina con represión y que la verdadera santidad incomoda. La gente lo escuchaba en silencio. Algunos asentían. Otros evitaban hacer contacto visual conmigo. Pero cada semana, había más sillas vacías. Cada semana, el murmullo en los pasillos era más difícil de ignorar. Y entonces decidí que ya no era suficiente con esperar a que el sistema lo tragara. Él todavía tenía opciones. Todavía tenía su plataforma. Todavía podía girar la narrativa a su favor si le daban el tiempo suficiente. Así que cambié de estrategia. No iba a gritar. No iba a acusarlo frente a todos con un megáfono.
Iba a usar el mismo terreno que él había pisado para escalar, la percepción. Sabía que no podía confiar en la institución para exponerlo de forma honesta, pero sí podía provocar el tipo de presión que les obligara a actuar. Y para eso necesitaba al público. No al del templo. Al de afuera. Así que abrí una cuenta anónima en TikTok. No tenía mi nombre, ni mi rostro, ni mi voz. Solo una imagen neutra, y el título, Historias de una esposa de pastor. El primer video que subí fue corto, solo texto, acompañado de música instrumental suave y una cita bíblica descontextualizada. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Después, en bloques de texto, conté la historia desde el principio. Sin nombres, sin ubicaciones, sin fechas exactas. Solo los hechos. La historia de una mujer que fue llamada a tentación por su esposo el día en que él iba a ser ungido. Y lo dejé así. Crudo, sin adornos. El video explotó en 2 días. Lo compartieron cientos de personas. Comenzaron a llegar comentarios de mujeres que habían vivido cosas similares, de creyentes que decían haber visto ese tipo de comportamiento antes, de personas que simplemente decían que algo así no podía quedar impune. Me llegaron mensajes directos de desconocidos que querían saber más, que preguntaban cómo había terminado todo, que me pedían seguir contando. Así que subí otro video, y luego otro. Cada uno con más detalle, pero siempre cuidando de no violar la privacidad de las otras víctimas. Nunca di nombres. Nunca señalé directamente a la iglesia. Pero los que eran parte de ese mundo sabían. Sabían perfectamente de quién hablaba. Porque la historia era demasiado específica como para ser genérica. Y la gente empezó a hablar. Fue entonces cuando recibí una llamada del número que no esperaba volver a ver, el de su madre. No la había visto desde que me fui de casa, y durante todos esos meses, no se había tomado ni un minuto para preguntarme cómo estaba. Pero ahora, después de que los videos habían comenzado a circular y alguien de la iglesia le había dicho que su hijo estaba en boca de todos, me llamaba para decirme, en voz temblorosa, que quizás había sido muy dura conmigo. Que no sabía todo lo que había pasado. Que si quería hablar, ella estaba dispuesta a escuchar. No le respondí con odio. Solo le dije que ya era tarde. Que el tiempo de escuchar había pasado. Porque ahora no era yo quien hablaba. Era la verdad. Y cuando la verdad empieza a correr, nadie puede frenarla. Ni con oraciones, ni con túnicas, ni con sermones. Y mucho menos con silencio. Actualización final. Pasaron 5 meses desde el día en que me llamó tentación, 5 meses desde que decidí no llorar en la alfombra de nuestra sala, sino levantarme con los ojos bien abiertos y la memoria activa. Y aunque al principio me pareció que estaba peleando sola, al final fueron tantas las voces que se unieron, tantas las mujeres que se atrevieron a hablar, tantos los murmullos que se transformaron en denuncias veladas, que la congregación que él creía tener bajo su dominio empezó a escurrírsele por los dedos sin siquiera darse cuenta. Y no fue una explosión. No fue una caída aparatosa. Fue un desgaste lento, una fractura progresiva, una descomposición tan silenciosa que nadie supo exactamente en qué momento el carisma se volvió desconfianza. Las bancas se vaciaron y su nombre dejó de ser pronunciado como símbolo de autoridad para empezar a ser esquivado como quien evita un recuerdo vergonzoso. Lo removieron. No con escándalo ni ceremonia. Un domingo cualquiera, antes de que comenzara el culto, anunciaron que el hermano que había estado sirviendo en los últimos años se tomaría un tiempo indefinido para enfocarse en su crecimiento personal. No lo nombraron pastor. No le hicieron la unción. No hubo oración especial ni palabras de reconocimiento. Solo una mención tibia, rápida, como queriendo dejar claro que no había más que decir. Los que sabían, entendieron. Los que no, sospecharon. Y él no volvió a aparecer. Desapareció de los eventos, de las reuniones, incluso de los grupos de oración que solía dirigir. Se quedó solo, o mejor dicho, se quedó con lo único que le quedaba, la versión editada de sí mismo, esa que había construido con tanto cuidado, y que ahora nadie quería ver. Durante un tiempo intentó recuperarse. Lo sé porque alguien me mostró capturas de una cuenta que abrió en YouTube, una en la que aparecía con fondo blanco,
mirada solemne y títulos como Reflexiones en medio de la prueba o Cuando el siervo es herido por dentro. Sus videos tenían pocos comentarios, la mayoría de gente que no sabía quién era. Pero entre ellos había uno que me llamó la atención. Una mujer escribió: te seguí durante años, pero no puedo ignorar lo que hiciste. Ese comentario no fue respondido. Él no tenía cómo. Porque aunque en esos videos intentaba mostrarse como alguien en proceso de restauración, nunca admitió nada. Nunca pidió perdón. Nunca mencionó a ninguna de las mujeres que había usado ni a la esposa que había descartado como si fuera una piedra en su zapato espiritual. Solo hablaba de pruebas, de ataques del enemigo, de injusticias. El mismo guión, ahora en formato digital. Yo, mientras tanto, había empezado otra vida. No una reinvención forzada ni una huida desesperada. Una vida simple. Real. Libre. Conseguí un trabajo en una organización sin fines de lucro que ofrece apoyo a mujeres en crisis, muchas de ellas religiosas que fueron manipuladas por figuras de autoridad. Ahí, cada vez que una de ellas me cuenta que fue llamada exagerada, que la acusaron de falta de perdón, que le pidieron quedarse callada para no dañar el testimonio, sé exactamente lo que siente. Y cuando me preguntan cómo se supera eso, no les doy fórmulas. Les cuento mi historia. No con nombres. No con fechas. Solo los hechos. Y les digo que no están solas. Porque no lo están. Una tarde, saliendo de un café en el centro, lo vi. Caminaba solo, con una carpeta bajo el brazo y un gesto cansado. No parecía el mismo hombre que años atrás caminaba entre los pasillos de la iglesia como si le pertenecieran. Vestía sencillo, como alguien que quiere pasar desapercibido. Nos cruzamos en la acera. Me miró. No fue una mirada altiva. No fue desafiante. Fue una mezcla de culpa y rabia. De impotencia. Como si todavía no entendiera por qué las cosas no salieron como él había planeado. No me dijo nada. Tampoco yo. Solo lo observé unos segundos más de los necesarios, y seguí caminando. No necesitaba hablarle. No necesitaba escucharlo. Porque en ese instante entendí que él ya no tenía poder sobre nada. Ni sobre su entorno, ni sobre su historia, ni mucho menos sobre mí. Días después, supe que había intentado volver a predicar en un templo pequeño, en otro barrio, pero alguien llevó una copia de los testimonios al nuevo pastor. Fue removido en menos de 2 semanas. Después de eso, los rumores fueron que se había mudado, que estaba intentando escribir un libro, que daba clases en línea a líderes en formación. Pero ya nadie lo seguía con verdadera fe. Porque la máscara había caído. Y la verdad, cuando se muestra completa, no necesita gritar para ser escuchada. Nunca fui la tentación como él me llamó. Fui su espejo. Y fue eso, precisamente eso, lo que no soportó. Porque mientras él se veía como un elegido que cargaba la cruz del ministerio, yo solo fui la que sostuvo la linterna que mostró lo que había debajo. Y cuando la luz llega, no hay oscuridad que pueda seguir fingiendo.